Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto. Hablemos del otro Winston Churchill. Ambos nacieron el mismo día del mismo año, 1874, y murieron el mismo día del mismo año, 1965. Pero no vamos a hablar del que conocemos todos, que fue un gran político inglés, 2 veces primer ministro de Inglaterra, héroe indudable de la Segunda Guerra Mundial por haber coordinado los ejércitos aliados en contra del nazismo. Hablemos del otro, del Winston Churchill, hombre común, si es que de Churchill se puede decir que fue común en algún sentido. Hablemos de Winston Churchill, el niño zanahoria. Lo llamaban así sus compañeros de colegio porque tenía el pelo rojo, pero también porque decían que dentro de su cabeza no había cerebro, sino una zanahoria. Obviamente no lo consideraban muy inteligente. Su padre consideraba que Winston tenía un cierto retraso mental. Quizás por eso su padre siempre le regalaba soldaditos de plomo, porque él pasaba horas jugando con soldaditos de plomo y pensaba Churchill el padre, que Churchill solamente era capaz de entretenerse con un juego tan elemental como aquel. Hablemos de Winston Churchill, el niño muy atendido, muy abandonado por sus padres, o por lo menos desatendido, porque su padre era un político, un noble inglés, miembro del Parlamento, muy ocupado, y su madre era una heredera de una gran fortuna norteamericana que cuando descubrió la aristocracia inglesa, pues se dedicó a vivir aquella vida. De manera que este otro Winston Churchill fue criado por una niñera. Y Winston Churchill, en todos los despachos que tuvo en su vida, tuvo un retrato de esa niñera que lo acompañó en su niñez. Hablemos del Winston Churchill, niño problema, pésimo estudiante, niño rebelde, que en el colegio se negaba a hacer algunas actividades, entre otras, se negaba a tomar clases y aprender latín y griego. Él alegaba que nunca había oído a nadie hablar esos 2 idiomas y que estaba seguro que nunca oiría a nadie hablar ni latín ni griego. Por eso tuvo que repetir 3 veces el mismo grado y el maestro de ese grado se empeñó en enseñarle inglés. Y allí empezó Churchill a amar el inglés. Ese amor al idioma inglés hizo que Churchill fuera lo que fue. Hablemos del Winston Churchill, que era un jugador de rugby, muy buen jugador, que cuando iba a empezar el juego pegaba un grito famoso que era por San Jorge, por San Dunstan y por el demonio. Ya comenzaba a usar la palabra como un arma de defensa Churchill. Por cierto, este San Dunstan es un santo anglicano de los guerreros y de allí viene eso de que la herradura sea un símbolo de un amuleto de buena suerte que se coloca detrás de la pared. Viene de San Dunstan, el santo de los guerreros. Otro día podemos hablar de algo distinto y tocar ese tema. Hablemos de Winston Churchill, que quizás por aquel juego con los soldaditos durante su infancia se hizo soldado de caballería y cuando terminó la academia se fue a luchar a Cuba por el lado de los españoles contra los independentistas cubanos y los norteamericanos que apoyaban a los cubanos en aquella guerra de independencia. La verdad es que Churchill no tenía mucha idea de lo que estaba pasando allá, ni tenía había tomado una posición clara por un bando o por el otro. Él lo que quería era participar en una guerra y lo logró, participó en la guerra. Pero lo que realmente aprendió y adquirió Churchill en aquella guerra fueron otras cosas. Primero, descubrió los habanos que fumó durante toda su vida. Descubrió el ron que tomó durante toda su vida. Y una cosa que descubrió fueron sus dotes y su condición de escritor. Porque cuando él se fue allá a la guerra de Cuba, se hizo corresponsal de guerra de un diario inglés y mandaba los artículos. Bueno, regresó Churchill a Inglaterra. Él se fue a los 21 años. Y se fue a otra guerra a los 22 en la India.
Allí también fue corresponsal de guerra y allí también descubrió algo, descubrió el whisky. Y también tuvo experiencia de guerra. Cuando él regresa de la India a Inglaterra, recopila los artículos escritos en Cuba y los escritos en la India y publica un libro. Y ese libro se vendió muy bien y lo motivó a él a escribir una novela, la cual no lo satisfizo mucho, pero también se vendió. Y fue una gran cosa que Churchill descubriera la escritura y vendiera sus obras, porque le permitió a él pagar sus gustos. Él era hijo de rico, pero de sus padres no heredó sino el gusto por las cosas buenas, que no tenía cómo pagarlas. Winston Churchill también participó en otras guerras después de ya ser escritor y haber publicado. Él participó en una guerra en Sudán, en el norte de África, y también a los 26 en una guerra en Sudáfrica, una guerra que fue la que hizo que Sudáfrica se convirtiera en colonia inglesa. En esa guerra Churchill tuvo una participación muy importante y fue declarado héroe nacional. Bueno, además de estas cosas, que todos estos éxitos que tuvo Churchill, indudablemente Churchill tuvo muchos fracasos a lo largo de su vida y pasó momentos duros, ¿no? Uno de esos momentos, él tenía ya como 40 años, fue muy largo y ahí él descubrió la pintura. Parece que cayó en sus manos un estuche de acuarela de un niño, no sé cómo, y ahí él se puso a pintar y encontró el placer de la pintura, descubrió que le gustaba y además descubrió que tenía talento y comenzó a pintar y se hizo pintor. De manera que la pintura y la escritura fueron una medicina para Winston Churchill a la hora de superar sus momentos de depresión a consecuencia de su fracaso. La pintura la vendía muy bien porque tenía muchísimo talento. Y no era porque Winston Churchill era ya famoso, porque le estoy diciendo que descubrió la pintura a los 40 años. Él a los 37 años había sido jefe de la flota de la armada más grande del mundo, que era la armada inglesa, y tenía 37 años. De manera que a los 40, cuando empieza a pintar, ya su nombre era súper conocido. Pero él firmaba los cuadros con un seudónimo, que era Charles Morin. Y así, a pesar de eso, se vendía esos cuadros. Era por su talento. No se pierda la segunda parte de El otro Winston Churchill en Hablemos de algo distinto. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.